Buen día compañeros, mi nombre es Divino Castro. El día de hoy utilizaremos este video para conocer un poco acerca del programa Microsoft Excel, sus generalidades, cómo se utiliza su pantalla y los iconos que en ella existen. Vamos a la práctica 1, el cual son series y formatos o formato de página. En este video vamos a conocer algunas herramientas que se utilizan en Excel de una manera muy sencilla, pero que retratan muy bien cómo se comporta el programa en el trabajo. Para ello hagamos lo siguiente: presionemos un clic en el botón inicio y escribamos Excel. De esta manera abriremos la aplicación. Una vez abierta, presionaremos un clic en libro en blanco. Para iniciar, veremos que Excel tiene una serie de tablas o una serie de cuadros llamados celdas. Cada celda o cada cuadrito, cada rectángulo tiene su nombre. Por ejemplo, si observamos en este momento, tenemos en la columna E, celda 8. Si presionamos en esta parte, esta celda tiene el nombre de J4. Si presionamos en este lugar, sería la celda B2. Muy bien. Vamos a utilizar Excel, vamos a conocer las herramientas o la pantalla de Excel utilizándolo. Vamos a escribir primeramente el título, tablas de multiplicar. Muy bien. Como sabemos, las tablas de multiplicar son herramientas muy útiles para poder realizar operaciones matemáticas, y por lo mismo Excel se utiliza para ello, hacer operaciones matemáticas. No necesariamente tienes que saber de matemáticas para poder utilizar Excel. Si tú sabes Excel, es decir, si aprendes a utilizar Excel, las matemáticas se darán por sí mismas. Muy bien, vamos a iniciar desde la tabla del 1. Vamos a presionar el número 1 y con fines prácticos vamos a escribir la palabra por, para no confundirnos en la simbología. Sabemos que inician las tablas de multiplicar con el número 1. A continuación escribiremos el signo igual. Cuando escribimos el signo igual, Excel activa la funcionalidad de fórmula. Por lo tanto, para poder escribir el signo igual como si fuera un texto, lo tenemos que escribir y presionar la tecla Enter forzosamente para que lo deje tal cual como está. Ahora viene lo esencial de Excel. Vamos a crear nuestra primera fórmula. Sabemos que tenemos el número 1 y lo vamos a multiplicar por otro número 1. Excel tiene la facilidad de realizar estas operaciones de una manera muy sencilla, sin necesidad de que nosotros hagamos la multiplicación. Se lo vamos a ordenar. Como les decía, cuando presionamos el signo igual, Excel tiene la instrucción de crear una fórmula. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es presionar un clic en el número que vamos a utilizar para la multiplicación. Si observan, automáticamente nos aparece un color de celda, en este caso la celda A3, que es la que aparece en esta parte. Ahí vamos a multiplicarla por la celda C3. Para ello vamos a presionar el asterisco y nuevamente presionar el número 1. Si observan, no aparecen los números que vamos a multiplicar, sino las celdas. Y esta es una ventaja en Excel. ¿Por qué? Porque si después cambiásemos este número por cualquier número, la fórmula automáticamente haría el cálculo, y es aquí donde empieza la magia de Excel. Es decir, se realiza cualquier cálculo siempre y cuando hayamos hecho la instrucción correcta. Bueno, vamos a continuar. 1 por 1 es igual a 1 automáticamente. Ahora vamos a generar 10 números del número 1. Por lo tanto, si iniciamos en el 3, tendríamos hasta el 13 para dejar 10 números. Aquí podemos hacerlo por medio de un clic derecho, copiar, seleccionar hasta la celda A13, clic derecho, pegar. Esta sería una forma, pero no la vamos a utilizar.
voy a presionar Control Z para realizar una función muy propia de Excel, la cual es relleno de series. Vamos a hacer lo siguiente, me voy a acercar un poquito más, muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a rellenar el mismo valor hasta la celda A13. Para ello vamos a presionar un clic, aquí mucho ojo, si observan en el rectángulo de la celda, en la parte inferior derecha, tiene una especie de cuadrito. Si llevamos el ratón sobre ese cuadrito, el símbolo del cursor del mouse cambia a una cruz. Significa que ya podemos accionar la funcionalidad de rellenar. Esta opción se llama rellenar. Entonces vamos a llevar el ratón sin presionar clic, solamente posicionarlo sobre ese cuadrito que está en la parte inferior derecha de la celda, y una vez que estemos allí y el ratón haya cambiado a una forma de cruz, lo único que tenemos que hacer es presionar un clic sin soltar, ojo, presionar un clic sin soltar y bajar hasta la celda A13. A este proceso se le llama arrastre o realizar un arrastre sobre las celdas. Repito, vamos a arrastrar desde la celda A3, desde esta posición hasta la celda A13. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el por, pero ahora vamos a utilizar otra funcionalidad que ya tiene Excel. Como del lado izquierdo ya tenemos una serie establecida y un límite a esta serie, lo único que vamos a realizar, y mucho ojo aquí, atención, es irnos a esta posición nuevamente de la celda y presionar doble clic. Mucho ojo al presionar doble clic, a veces no presionamos correctamente el doble clic y por lo tanto no funciona o no acciona la función. Vamos a dar doble clic, repito, sobre el cuadrito que se encuentra en la parte inferior derecha, y solamente cuando el cursor cambie a esta forma de cruz. Damos doble clic y automáticamente rellena la serie. Ahora, si hacemos lo mismo con este número, doble clic, me va a llenar nuevamente de unos la tabla de multiplicar, pero en este caso no queremos que nos multiplique siempre uno por uno, queremos que haga el cambio a 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a escribir yo el número 2, presiono la tecla del número 2 para que me aparezca y hago lo siguiente, doy clic fuera, selecciono ambos números. Para seleccionar es muy sencillo, no necesito hacerlo como en Word, que necesito seleccionar el número y después el otro número. No, aquí en Excel se seleccionan las celdas, es decir, no importa en qué lugar yo me encuentre de la celda, hará la misma selección, ¿sí? Si me encuentro a la mitad, puedo hacer la selección al final, al inicio, no importa en dónde me encuentre, siempre y cuando presione en la celda adecuada, me va a hacer la selección. Entonces presiono un clic sin soltar y bajo hacia el número 2. Ahora sí, como tenemos una serie de números que con un incremento en 1, es decir, 1, 2, incrementa en 1, al hacer el arrastre, automáticamente me hará o me insertará los elementos de la tabla. Y también puedo hacer lo siguiente, selecciono y solamente dar doble clic y automáticamente me llena el resto de los números. Mucho ojo, lo hago de nuevo, control Z, selecciono ambos números y doble clic en este lugar, en el cuadrito, en la parte inferior derecha, doble clic y me rellena el resto de los números. Ahora, con el signo igual hago lo mismo. Ojo aquí, es muy sencillo. Como hicimos una fórmula, voy a revisar la fórmula, presiono 2 veces clic sobre la celda E3, que es en donde hicimos la fórmula. Cuando yo intento acceder al valor de esta fórmula, automáticamente me aparece la fórmula completa, ¿sí? No me aparece el número, puesto que no es un número, es una fórmula. Entonces, al presionar la tecla Enter, me activa la fórmula y me da el valor de dicha fórmula. Entonces, eso mismo voy a hacer, doble clic y me llena el valor. Si yo en algún momento cambio por un número diferente, automáticamente la fórmula hará el cambio sin que yo haga otro
paso o realice alguna otra acción. Muy bien, ahora vamos a continuar con modificar automáticamente el ancho de las columnas. ¿Qué es esto? Como decíamos, las columnas son estas divisiones verticales en nuestra hoja de Excel. Por lo tanto, tenemos la columna A, columna B, columna C, columna D y columna E. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos sobre la letra A. Si observan, el cursor del mouse cambia a una flechita hacia abajo, una flechita negra hacia abajo. Cuando me aparezca esta forma, significa que voy a poder seleccionar toda la columna. Presiono un clic sin soltar y en este momento puedo mover mi ratón sobre el resto de las columnas y me hará la selección de ellas. Voy a hacerlo nuevamente. Clic en otro espacio donde no haya nada. Ubico el ratón sobre la letra A, que es la primera columna que voy a seleccionar. Presiono un clic sobre esta columna, que es la A. Presiono un clic, mantengo presionado el clic y muevo mi ratón hacia la derecha hasta llegar a la columna E. Suelto y si podemos observar, en medio de estas columnas tenemos una división. Esta división indica hasta qué punto o hasta qué lugar va a ser el ancho de cada columna. Ahora, lo único que vamos a hacer es presionar un clic en esta división. Si observan, me va a cambiar el ratón o la forma del cursor del ratón a una cruz con dos flechas a los lados, ¿sí? Si no me apareciera esta forma del ratón, significa que no voy a poder hacer el cambio. Es necesario que yo lleve mi ratón en medio de las dos columnas y que me cambie a la forma de una cruz con dos flechitas. Presiono un clic sin soltar y arrastro. Como tengo seleccionadas las columnas de la A a la E, automáticamente me hará el cambio de tamaño de columna a todas las columnas seleccionadas. Muy bien. Ahora vamos a centrar. Muy importante. Cada celda de Excel se comporta como si fuera una casilla o una cajita. En esta cajita podemos meter el valor o el elemento que deseemos y al presionar un clic vamos a activar dicha cajita. Por lo tanto, si yo presiono el botón centrar, el valor o el dato que se encuentre en esa cajita va a ser centrado. A diferencia de Word, que tengo que seleccionar el texto, en este caso lo único que tengo que hacer es seleccionar la celda y automáticamente me va a realizar el centrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo selecciono todos los elementos y presiono un clic en el botón centrar? Lo que haría sería centrar cada una de las celdas de Excel sin que el ancho de las columnas, es decir, cada una de las celdas será centrada en su interior. No hay un centrado o no va a realizar un centrado en toda la hoja, solamente en cada celda. Muy bien. Ahora pues vamos a aplicarle un poco de color. Vamos a presionar en el color del fondo y vamos a ponerle azul. Vamos a seleccionar la tercera fila y vamos a presionar nuevamente el color. Aquí también podemos utilizar la función de repetir acción, que es ir al teclado. Recordemos que en el teclado tenemos teclas de función en la parte superior que inician con la tecla escape. Después sigue F1, F2, F3 y F4. Sobre la tecla F4 en nuestro teclado vamos a presionar F4 y automáticamente me va a realizar el cambio anterior hecho. Es decir, ¿cuál fue el cambio anterior? El color del fondo en color azul. Ahora hagamos lo mismo en la segunda fila. Vamos a seleccionar un color diferente y automáticamente seleccionamos una cuarta fila, presionamos F4 y nos hará dicho cambio. F4, seleccionamos F4 y F4. Muy bien, ahora tenemos una tabla completa de color. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta tabla en otro lugar. Como sabemos, podemos seleccionar, podemos dar clic derecho, copiar y dar clic derecho, pegar.
Esto nos va a modificar el formato de la celda, es decir, nos va a aplicar el mismo formato, pero no va a llevar el mismo ancho. Por lo tanto, no lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a presionar Control Z. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Así como seleccionamos las columnas para modificar el ancho, ahora vamos a seleccionarlas para copiar. Vamos a presionar un clic desde la letra A hasta la letra E, soltamos y ahora vamos a presionar un clic derecho en cualquiera de ellas para hacer la copia y vamos a pegar igualmente sobre otra de ellas, que en este caso vamos a dejar una en blanco y vamos a pegar en la letra G. Clic derecho, pegar. Me hizo la copia y la pega, pero me conservó también el ancho de las columnas. Esto es una ayuda para que no tenga yo que después volver a hacer el cambio del ancho de estas columnas. Muy bien, como observaron, también se agregó el título. Vamos a eliminarlo. Algo muy importante es de que si yo quiero eliminar este texto, no lo tendría que hacer como se hace en Microsoft Word, es decir, presionar al final y borrarlo, sino que debo de encontrar la celda en donde se encuentra el valor o el texto. En este caso sé que se encuentra en la celda G1, presiono un clic. Se observan aquí en la barra de fórmulas, esta es la parte de la barra de fórmulas, dice tabla de multiplicar. Significa que en la celda G1 se encuentra toda esta frase, tabla de multiplicar o tablas de multiplicar. Y simplemente con que yo borre con la tecla suprimir el contenido de esta celda, automáticamente se borra todo el texto. Lo mismo sucede con el otro título que se encuentra en la tabla M1. Suprimir y se elimina. Ahora vamos a hacer otra función que nos permite Excel, que es el de rellenar pero copiando el contenido. Vamos a seleccionar nuevamente nuestro contenido, pero vamos a agregar una línea en blanco, es decir, vamos a seleccionar nuestro contenido y además de seleccionar el contenido vamos a seleccionar una línea en blanco. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Vamos a alejar un poquito para que se pueda observar. Si estamos en la celda 14, entonces significa que vamos a llegar hasta la 26. ¿Sí? Si observaron, lo vuelvo a hacer. Le damos Control Z, seleccioné el contenido más una fila en blanco, me ubico en la parte inferior izquierda en el cuadrito de la selección y presiono un clic sin soltar y arrastro hacia abajo y hasta el lugar donde arrastre voy a exceder bastante. Vamos a llegar hasta la fila 100. Me excedo y el copiado me lo va a realizar continuamente hasta donde yo detenga el arrastre. Entonces es muy importante que sepamos utilizar estas funcionalidades para evitar o para acortar tiempos en algunos casos. Vamos a continuar, vamos a arrastrar, les decía, hasta la 26, ¿sí? Y de ahí hasta la 38. Muy bien. Vamos a observar, voy a eliminar esto. Selecciono, suprimir y vamos a observar un caso muy importante. Lo que sucedió aquí es que me continúa la serie, es decir, si aquí inicio en 1, lo más lógico es que aquí sea el 12, llega al 22 y aquí automáticamente me está considerando un valor intermedio y me agrega el 22.7. Bueno, esto se soluciona muy sencillo, modificando cada una de las tablas. Quedamos que esta iba a ser la tabla del 1, esta por lógica sería la tabla del 2. ¿Qué haríamos en este caso? Me acerco un poco para que se pueda observar. Presiono el número 2, no es necesario borrarlo, simplemente doy clic sobre el primer número y escribo el número 2. Lo que tengo que hacer ahora es presionar doble clic aquí y automáticamente llena el resto de los elementos. 3, 4, doble clic, nuevamente 1, 2, selecciono el 1 y el 2, lleno, 5, doble clic, 1, 2, selecciono, doble clic, 6, doble clic,
1, 2. 7, 1, 2, 8, 1, 2, y vamos a llegar hasta el número 9. 1, 2, selecciono ambos y doble clic. Si observan, vamos a recordar, a ver, 6 por 5, muy bien. Vamos a buscar 6 por 5, 6 por 5, 30. ¿Sí? 9 por 3, 9 por 3, 27. Y así sucesivamente. Entonces me va a realizar el cambio de cada uno de las tablas. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro título y lo vamos a hacer más grande, pero también lo vamos a centrar en el espacio que ocupan las tablas. Vamos a iniciar la selección en la A1 y vamos a terminar en la Q1, que sería esta. Para poderlo centrar en todas las tablas, no vamos a utilizar la función de centrado, puesto que esto lo único que haría es centrarla en la celda. Es decir, esto no. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama combinar y centrar, que se encuentra en este apartado. Damos clic y automáticamente me hace este centrado. Muy bien, ahora vamos a modificar el tipo de letra. Esto ya lo sabemos hacer muy bien. Damos clic en el tipo de letra y aumentamos un poco el tamaño. Muy bien, ahora si observamos, tenemos ya nuestras tablas de multiplicar del 1 al 9. Muy bien, ahora vamos a sacar una copia de esta tabla de multiplicar. Es decir, necesito una hoja más que contenga las mismas tablas de multiplicar, porque vamos a hacer el cambio entre una hoja vertical y una hoja horizontal. Muy bien. En la parte inferior, si observamos, tenemos la hoja 1, que en este caso es el nombre de esta hoja de datos que tenemos en Excel. Vamos a hacerle el cambio del nombre. Vamos a presionar sobre el texto donde dice hoja 1, vamos a presionar clic derecho y elegir cambiar nombre. Y ahí vamos a escribir tabla 1, ¿sí? Porque es nuestra primera tabla. Ahora vamos a sacar un duplicado de esta tabla 1. Para ello, lo único que tenemos que hacer es presionar un clic derecho sobre este nombre. Vamos a seleccionar mover o copiar. Vamos a mover al final un clic y un clic en crear una copia. Otro clic. Y por último, aceptar. Automáticamente se crea una tabla 1, 2. Sabemos que esta tabla la vamos a nombrar como tabla 2. Sí, muy bien. Vamos a trabajar nuevamente sobre la tabla 1. Vamos a presionar un clic sobre la tabla 1 y observen que cambia el color del fondo del nombre. Cuando presionamos en tabla 2, se ubica en la tabla 2, tabla 1, ubicados en la tabla 1. Muy importante aquí. Ahora, el siguiente paso es irnos a vista previa o podemos hacer archivo, imprimir, que nos abre la misma vista y podemos observar que ya nos aparece una hoja completa o una hoja entera, pero lamentablemente no alcanza a mostrarse en nuestra tabla. Vamos a cambiarnos a la hoja 2 en este lugar, vamos a presionar un clic en 2 y nos falta esta parte de nuestra tabla para que alcance en una hoja. Aquí es muy fácil, muy sencillo. Esta es una de las ventajas que tiene Excel. Podemos modificar, si recordamos, los anchos de una forma, digamos, individual. Vamos a utilizar una función un poquito más avanzada, la selección selectiva. Vamos a presionar un clic en la columna F, un clic, se selecciona toda la columna F. Ahora nos vamos a nuestro teclado. Ojo, en nuestro teclado vamos a buscar la tecla control. Voy a presionar la tecla control. En este momento tengo presionada la tecla control y presiono ahora en la letra L, que es seleccionar la columna L. Es como se hace una selección selectiva de columnas.
repito, presiono un clic sobre la letra F, busco la tecla control en mi teclado, la presiono y la mantengo presionada, sigo presionando. Cuando doy un clic está presionada la tecla control todavía, presiono un clic y se hace una selección de dos columnas que se encuentran distantes, que se encuentran en posiciones no continuas. Entonces ya tengo la selección de estas dos y puedo reducir su tamaño, y automáticamente el tamaño que reduzca en cualquiera de ellas le va a afectar a la siguiente. Por lo tanto, cuando reduzco en una, reduce en otra y me va a permitir modificar el ancho de mi tabla. Tal vez no alcancen a observar, pero en esta parte entre la columna Q y la columna R tenemos una línea punteada. Es como si fuese una línea de guioncitos. Esta línea de guiones es el límite de nuestra hoja. Entonces, si podemos observar, sí alcanza el texto en nuestra primera hoja. Podemos hacerlo más ancho y si observan, no cabe el texto. Es decir, la línea punteada está antes de la última columna que alcanza a contener nuestros datos. Entonces lo reduzco y voy buscando la forma en que alcance mi último elemento de mi tabla dentro de esta línea punteada. Muy bien, de manera evidente podemos observar que ya cabe. Me regreso a vista preliminar, o repito, archivo imprimir o control P, y ahora ya cabe mi contenido en mi hoja. Para fines del ejercicio vamos a requerir que nuestra tabla abarque o quede lo más centrada posible, es decir, que este espacio en blanco casi sea el mismo que tenemos sobre tabla de multiplicar. Muy bien, vamos a darle clic aquí en regresar para volver a nuestra vista normal de trabajo. Voy a alejar un poco mi tabla con el fin de que se alcance a ver todo el contenido. En sus pantallas van a observar que tenemos tanto una línea punteada vertical y una línea punteada horizontal que indica los límites de nuestra hoja, los cuales si no salimos ya no abarcaría solamente una hoja, sino ya sería una más la otra que se utilice. Por lo tanto vamos a dejarlo de esta manera. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Me voy a acercar nuevamente para que se pueda ver qué es lo que vamos a realizar. Vamos a hacer una selección de filas. Como sabemos, ya vimos cómo hacer una selección de columnas. Ahora vamos a hacer una selección de filas. Vamos a iniciar desde la fila 3, que es en donde inicia la tabla, y vamos a terminar hasta la fila 37, que es en donde termina la última tira de tablas de multiplicar. Vamos a seleccionar cómo. Recordemos que es presionar un clic sobre el número de la fila. Esta es la fila 3, fila 4, fila 5. Vamos a iniciar desde la 3, presionamos un clic, no soltamos el clic y bajamos hasta seleccionar todos los elementos de esta tabla o de esta hoja de datos o de este documento, como lo queramos llamar. Soltamos y ahora, muy importante, cuando nosotros llevamos nuestro ratón a cualquier lugar de nuestras filas, me va a hacer el cambio de cursor. Si estoy sobre el número, es una flecha a la derecha, color negro. Si estoy entre ellos, una cruz con dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo. Este es el cursor que deseamos o que necesitamos para cambiar el alto de la fila. Entonces, en cualquiera de las filas que yo me ubique, me va a cambiar este mismo cursor. Entonces presiono un clic sin soltar y puedo yo bajar, significa aumentar alto. Bajo a propósito, voy a bajar mucho o demasiado para que veamos que el cambio, si observan, es un alto muy grande. Significa que, bueno, excede varias páginas posibles. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora reduciendo el alto de
de la fila. Me ubico en cualquier lugar y muy lentamente y delicadamente presiono un clic y subo ahora la fila. Automáticamente efectúa el cambio en todas las filas seleccionadas. Vamos a revisar hasta dónde llega mi límite de la hoja. Si observan, se encuentra hasta acá abajo. Entonces significa que este espacio que está libre es el espacio en blanco que no queremos dejar. Entonces voy a volver a ir a cualquiera de las divisiones de las filas. Busco que el cursor se cambie a una cruz con dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo. Presiono un clic sin soltar y bajo ligeramente hasta lograr que el último dato de la tabla esté casi al final de la hoja o del límite de la hoja. Busco cualquier lugar, repito, presiono un clic sin soltar y bajo ligeramente. Si podemos ver, cada vez se acerca más al límite de mi hoja. Bajo y vuelvo a hacer otro pequeñísimo movimiento y podemos observar que ya hay una línea en blanco entre el límite de la hoja y la tabla que tengo actualmente. Esto es lo que busco. Presiono nuevamente en vista preliminar y si observan, casi el mismo espacio que hay en la parte superior lo dejamos en la parte inferior. En este caso o en este momento ya le agregamos un formato vertical a nuestro documento. Ahora voy a hacer en la tabla 2 el mismo procedimiento, pero para una hoja horizontal, que esto posiblemente sea mucho más fácil. Voy a hacerlo un poco más rápido porque ya vimos o ya se explicó cómo se realiza cada uno de los procedimientos. Entonces me voy a disposición de página, o si ustedes tienen otra versión de Office pueden encontrarlo desde como diseño, pueden encontrarlo con otro nombre, pero buscando siempre la orientación. Nos vamos a disposición de página, orientación y seleccionamos horizontal. Damos un clic y vamos ahora nuevamente a vista previa y vemos que esta hoja ya se acomodó de manera horizontal. Si observan aquí, el espacio que nos sobra es en la parte derecha y no alcanza a mostrarse la parte horizontal. En la parte horizontal no se alcanza a mostrar todos los elementos de nuestras tablas de multiplicar. Vamos a hacer el mismo procedimiento seleccionando desde la fila 3 hasta la 37 y puedo ver que hasta este lugar se encuentra nuestro límite de hoja. Busco una separación entre fila y fila, que me aparezca la cruz con las flechitas arriba y abajo, y ahora reduzco un pelito el alto de mi tabla. Si observamos, al momento de hacerlo un poco más pequeño, todas las filas se hicieron más pequeñas y ahora hasta me sobraron dos filas. Voy a volver a darle un pequeño ligero aumento. Me sobra uno, regreso un poquito ligeramente y ahora sí, ya cabe en mi hoja de manera vertical. Ahora vamos a hacerlo de manera horizontal. Este espacio que queda lo vamos a separar. Vamos a hacerlo de manera equitativa, vamos a hacerlo de manera igual para todas las columnas. Como lo hacemos, selecciono desde la A hasta la Q, suelto y voy a modificar cualquiera de ellas el ancho. Como la columna F y la columna L eran más anchas, al modificarlas todas del mismo tamaño, pues ellas también tomaron su propio valor. Continúo haciendo ligeramente más grande y busco que quepa en la parte horizontal de la tabla sin que se salga de el límite de mi hoja. Si observamos aquí, ya se salió, es decir, los resultados de las tablas que se encuentran más a la derecha ya no cabrían. Por lo tanto, selecciono nuevamente y tendría que reducir ligeramente el tamaño, muy ligeramente, casi imperceptible. Entonces reduzco
y ahora sí, ya cabe en mi hoja horizontal. Doy clic y tenemos ya nuestras tablas de multiplicar, una acomodada de forma horizontal y en la tabla 1 acomodada, pero ahora en vertical. Como podemos observar, son funciones muy básicas, muy sencillas, que son muy propias de este programa que es Microsoft Excel. Si las practicamos, pues vamos a obtener un buen conocimiento de cómo funciona Excel desde el inicio, manejando algunas opciones o algunas funcionalidades de carácter intermedio o hasta posiblemente, pudiéramos decir, de carácter avanzado. Así que depende mucho del uso que le querramos dar a este pequeño conocimiento que hemos adquirido. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.